Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar qué estrategias podemos seguir para evitar ese hambre extrema en etapa de definición. Empezar con una etapa de definición en la que evidentemente tenemos que comer algo menos que en una etapa de volumen no significa tener que estar pasando hambre de manera constante. También es verdad que cuando nos planteamos una etapa de definición con un tiempo más o menos concreto, valoramos adecuadamente nuestro déficit energético y después tenemos que repartir las comidas. Cuando tenemos que repartir menos calorías, la misma distribución que hacíamos antes, imaginaros que estabais haciendo 5 ingestas, ¿no? Las 3 principales, desayuno, comida y cena, preentrenamiento y postentrenamiento. Si yo ahora reduzco la cantidad de energía y quiero hacer la misma distribución en 5 comidas, tengo que reducir la cantidad que va a aparecer en mi plato, en mi vaso, en donde yo coma, en cada comida del día. Es decir, todas me van a dejar con sensación de hambre. Y esto es algo que es insoportable. Insoportable me refiero a que cada vez que termino de comer, a la media hora tengo sensación de hambre, o incluso mientras como tengo la sensación de que no estoy comiendo suficiente, le estoy mandando señales negativas también directamente a mi cerebro, que va a ser el encargado de distribuir esa energía y además de mandar las señales necesarias a mi propia regulación hormonal de la sensación de hambre y de saciedad, porque aquí también entran en juego unas hormonas que, bueno, no hace tanto que se descubrieron que controlan esa saciedad, que son la grelina y la leptina. Si mi estómago no se llena suficiente, esa grelina, que es la hormona de la saciedad, en este caso no va a parar su actividad y va a decir come más, y ese come más me puede llevar a picotear entre horas, lo cual va a descalabrar completamente mi planificación de dieta para esa definición, con lo cual es algo que deberíamos evitar. ¿Cuál sería mejor estrategia? Quitar una de esas ingestas intermedias, o las dos en el caso de que fuese necesario. Imaginaros, y podéis hacer los cálculos si queréis, tengo que dividir 2.000 o 2.500 calorías en 5 comidas, ¿no? Las que me quedan, siempre teniendo en cuenta que la más abundante tiene que ser la del mediodía y que la última comida del día no debe ser la que acumule mayor cantidad de energía, para evitar esa interferencia con nuestro descanso nocturno. De esa manera hacemos la distribución. Vale, pues ahora en vez de 2.500 tengo 2.000 y las tengo que distribuir de la misma manera. Por algún sitio igual se me está perdiendo la saciedad. Si quito una, mis comidas vuelven a ser más abundantes. Igual puedo mantener mi misma estrategia anterior, algo que a mi cerebro le da tranquilidad, es decir, mismo desayuno, misma comida principal. Me quito igual el preentrenamiento o el postentrenamiento, que igual no me hacen falta, y solo los estaba utilizando como reparto de energía para que los platos sean menos voluminosos, y en ese caso reduzco ligeramente también igual la cena. Que no, que la cena me hace falta porque es mi postentrenamiento, ¿vale? Pues entonces podemos quitar ese postentrenamiento que estábamos utilizando extra antes de la cena. Es decir, vamos a buscar una distribución de las diferentes ingestas que nos permita mantener nuestra sensación de saciedad. No por comer más veces vamos a conseguir mejorar el rendimiento, en fase de definición me estoy refiriendo, sino que a veces comer en más veces limita mi sensación de saciedad y provoca directamente el estar todo el día con hambre constante.
Todo eso son dificultades que vamos a tener en nuestro periodo de definición y que nos pueden llevar al traste en cualquier momento, como os digo, con ese déficit energético, especialmente si lo sostenemos en el tiempo. Otro de los factores clave para evitar estar con hambre todo el día está en el tipo de alimentos que vamos a elegir. Por ejemplo, si yo priorizo la elección de proteínas en mi plato, siempre voy a conseguir tener una mayor sensación de saciedad. Y en este caso, por ejemplo, el aporte adecuado, no muy alto, pero sí adecuado, de grasas en mi patrón alimentario, también me ayuda a mejorar la sensación de saciedad cuando ingiero cualquiera de las comidas. Es decir, una dieta excesivamente baja en grasa como patrón alimentario elegido a la hora de valorar esa dieta, orientada a buscar la definición con una pérdida de grasa corporal. Está bien que hagamos una dieta baja en grasa, pero no excesivamente baja en grasa. Es decir, reducimos la grasa respecto a nuestro contenido anterior, pero no la eliminamos completamente, porque en ese caso perdemos parte de esa sensación de saciedad, que es muy interesante, sobre todo cuando queremos evitar estar con esa sensación de hambre constante. Otro truco, y esto ya es más truco que otra cosa porque realmente no modifica el aporte energético ni tampoco la saciedad a nivel digestivo, pero sí a nivel visual, es decir, esas señales que le estamos mandando a nuestro cerebro, es hacer que nuestro plato parezca más grande, más voluminoso. Evitar utilizar, por ejemplo, cremas de verduras y utilizar las verduras enteras. Utilizar, por ejemplo, verduras de hoja verde, aunque sean salteadas, como por ejemplo col blanca, que abultan mucho en el plato, pero que a nivel energético son muy bajitas y serían muy buen acompañamiento para esos otros alimentos que estamos utilizando, esas proteínas o esos carbohidratos y ese aceitito que puede ser nuestro aporte de grasa en esa comida. Es decir, cambiar el tipo de acompañamiento a veces nos puede ayudar a mejorar la sensación de saciedad. Imaginaros ese plato con esa col blanca, esa berza cortada en tiritas y salteada que abulta, como os digo, mucho, o unos pimientos rojos en conserva asados que no abultan nada. A nivel visual, la sensación es completamente diferente y eso es algo que deberíamos valorar porque influye en nuestra sensación de hambre. Así que estas estrategias que podemos utilizar a nivel alimentario para reducir la sensación de hambre o para evitarla es algo que a veces puede ocurrir por el cambio en los primeros días o las 2 primeras semanas más o menos, y una vez que nos adaptamos debería desaparecer esa sensación de hambre. Para aquellos deportistas que utilizan sesiones de cardio más intenso para conseguir perder peso o perder grasa de manera más eficaz, sería recomendable que esas sesiones de cardio coincidiesen antes de una de las ingestas principales para evitar la sensación bastante habitual de hambre que suele dar hacer cardio. Cuando el cardio es muy largo o muy intenso, por ejemplo una tirada larga en bicicleta o una carrera larga, suele cerrar momentáneamente la boca del estómago, pero cuando ese cardio se utiliza de manera más o menos estratégica, combinado con ejercicios de fuerza para perder grasa corporal con más rapidez, si ese cardio es muy intenso, abre el apetito generalmente, con lo cual deberíamos realizarlo cerca de una de esas ingestas principales para utilizarla directamente y no necesitar una ingesta extra. Si la distribución, como os he dicho, en 3 comidas o en 4 genera sensación de ansiedad, se puede valorar la forma en la que se distribuyen algunas pequeñas ingestas, muy pequeñas, sin que activen el metabolismo,
pero que sirvan para calmar, porque muchas veces son antojos, hambre emocional que no hemos sabido valorar adecuadamente, con lo cual podemos utilizar en algunos casos encurtidos, por ejemplo, que suelen resultar muy satisfactorios, palitos de zanahoria, otras crudités, verduras crudas, que nos ayuden a mejorar esa sensación de saciedad sin aporte energético, sin activar el metabolismo. Además, es muy importante que tengamos en cuenta la hidratación, que muchas veces pensamos, como reducimos la intensidad de los entrenamientos, ya no necesito hidratarme de la misma manera. Y eso es un error, ya que muchas veces esa falta de hidratación la percibimos como una sensación de hambre. Y en el momento de una etapa de definición nos puede enmascarar. Muchas veces tomar infusiones, por ejemplo, entre horas, nos sirve también para calmar ese hambre emocional o para mejorar la hidratación. Agua, por ejemplo, con limón también suele resultar muy útil para mejorar, ¿no?, en esos momentos esa hidratación y disminuir esa sensación de hambre que puede aparecer entre horas. Es decir, estrategias para mantenernos sin hambre constante, sin ese hambre atroz que aparece a veces cuando reducimos la ingesta. Hay muchísimas. También es importante que tengamos en cuenta que esta sensación de hambre, cuando el déficit energético se hace bien, es decir, es ligero, simplemente para mejorar ese porcentaje de grasa corporal, no siempre tiene por qué aparecer esta sensación de hambre. Pero cuando hacemos ese déficit nutricional asociado a esa etapa de definición, posteriormente, es decir, inmediatamente posterior a una etapa de volumen, sin un periodo de estabilización que ya nos ajuste, que sea normocalórico, el desajuste entre uno y otro ya no es tan pequeño. Es decir, las 250 para arriba y las 250 para abajo ya son 500. Y eso sí es un alto cambio, un alto salto entre una dieta y la siguiente. Y ahí es donde podemos tener más dificultades para controlar el hambre, ¿no?, en ese salto tan grande de volumen directamente a definición. A veces un periodo de estabilización en el medio, que no hace falta que sea muy largo, simplemente que a mi cuerpo le esté dando las señales de ese periodo normocalórico que después me va a facilitar descender, ¿no?, un escaloncito para ese periodo de definición. Y otro error muy frecuente es en esas etapas de definición cambiar o sustituir el dulce que se pueda estar consumiendo en otras etapas del entrenamiento deportivo por ese aporte de energía, por edulcorantes artificiales. Esto va a incrementar exponencialmente la sensación de hambre. Si mi cuerpo está acostumbrado a obtener la energía en los entrenamientos del aporte de glucosa, sustituir esa glucosa por edulcorantes, lo único que va a conseguir es que mi cerebro reciba la señal de que hay glucosa, que entra porque hay dulzor, pero que no llegue a la sangre, con lo cual va a haber un desarreglo, un desajuste que, si se mantiene en el tiempo, evidentemente puede llevar a mi cuerpo a mantener estrategias de ahorro energético que no me dejan perder grasa, con lo cual no me interesan. En ese caso, el ajuste debería ser, como os digo, a nivel de alimentos en general, o sea, un balance energético total que esté un poquito por debajo de mis requerimientos. Y esas sustituciones, ya os digo, que no dan para nada un buen resultado. Podrían darnos mejor resultado, y no siempre es así, cuando elegimos para la definición una dieta cetogénica, una dieta baja en carbohidratos y queremos mantener el sabor dulce, ¿no?, porque es a lo que estamos acostumbrados, y el cambio brusco de un lado al otro pues tampoco es muchas veces fácil. Si mi cuerpo obtiene energía de la glucosa, pasar a obtener energía de los cuerpos cetónicos, ya sabéis que lleva una fase de adaptación que puede ser de alrededor de un par de semanas, en las cuales el rendimiento deportivo va a bajar. Y si encima le damos señales
contradictorias a nuestro cerebro, con un sabor dulce que no aporta carbohidratos, todavía se puede alargar aún más esa fase de adaptación. Así que yo personalmente evitaría hacer esas sustituciones independientemente del tipo de patrón alimentario que haya elegido. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.